A salir unos numeritos. Ya estamos en vivo. Ok, ya Ya estamos estamos en en vivo. vivo. Bueno, buenas noches a todos. Qué ilusión nos hace estar con ustedes otra vez. En realidad, para nosotros compartir este material sobre las facultades mentales es importantísimo porque esto ha cambiado nuestras vidas, nos ha ayudado a pensar diferente, a entender cómo es que nosotros podemos lograr mejores resultados sin necesariamente trabajar más, sino trabajando mejor, viviendo desde nuestra meta ya alcanzada, y para eso definitivamente necesitamos las facultades mentales. Entonces, por eso es que a nosotros nos parece tan importante poder compartirlo con ustedes, y ojalá haya un momento en que ustedes nos puedan decir: escuché las charlas, he estado usando lo que nos han enseñado y ya estoy empezando a lograr resultados. Eso sería para nosotros un enorme regalo, de saber que estamos sirviendo y aportando. La facultad mental que nos va a tocar hoy es la percepción, y me acompaña Lucía, que está en México, y Amarilis, que está en Orlando. Entonces, no sé si quieren saludar, chicas, y después empezamos. Hola, Sí, ¿cómo claro que están? Buenas sí. Hola, noches. buenas noches a todos. Qué gusto que nos estén acompañando y qué gusto que estén aquí para seguir aprendiendo, pero sobre todo creciendo, es desarrollándose ese potencial que tiene cada persona dentro de sí para lograr sus sueños, sus metas, sus ambiciones. Entonces, qué gusto que nos estén acompañando. La verdad que buenas noches. Me encanta que estén aquí todos y todas porque de verdad es un aprendizaje espectacular que puede cambiar tu vida y la vida de las personas que están contigo alrededor y el mundo, porque somos como una gota en el océano que ¡puf! Se expande y de verdad que esta enseñanza, este es crecer, es convertirte, es tener tu nivel de conciencia, es maravilloso todo lo que tú puedes alcanzar con un nivel de conciencia más elevado, más arriba. Así que te invitamos a que te conectes y a que si quieres más información, por favor, escríbenos. Y hoy Bueno, vamos a hablar de un tema muy bueno. Así que, Ana sí. Cristina, empecemos. Sí, hoy vamos a hablar de la sexta facultad mental. Hemos visto la imaginación, la memoria, la voluntad, la razón, la intuición, y hoy vamos a hablar de la percepción. La percepción es desde dónde estamos viendo las cosas, ¿verdad? Todos nos podemos parar en un cuarto, en la puerta, y vemos todo lo que nos rodea, pero si nos pusiéramos en el otro extremo, por ejemplo, del lado de la ventana, vamos a ver el mismo cuarto, pero vamos a ver otras cosas, ¿verdad? Nuestro primer plano va a cambiar y vamos a ponerle atención a otras cosas. Y de acuerdo a la ley de polaridad, acordémonos de que el secreto de este material es trabajar de acuerdo a las leyes del universo. Todo lo que estamos hablando está de acuerdo a las leyes del universo. Y según la ley de polaridad, todo tiene una parte buena y otra no tan buena, o puede que lo veamos como mala. Yo creo que simplemente es diferente, dos extremos de lo mismo, así como hay frío, hay calor, arriba, abajo, adentro, afuera, y eso no quiere decir que adentro sea bueno y afuera sea malo, ¿verdad? Es nada más que son dos extremos de una misma realidad. Y lo que tenemos que tener en mente es que las cosas nada más son. Nosotros, dependiendo del punto de vista de donde las veamos, determinamos si son buenas o malas en ese determinado momento según lo que nos enfoquemos. Pero entonces, en algo que para nosotros tiene mucho de bueno, también hay algo que no es tan bueno, que podríamos decir que es malo. Y cuando hay mucho de malo, siempre hay mucho de bueno también. Por ejemplo,
podemos decir, ok, soy yo el tipo de persona que en una situación muy buena se enfoca en el punto negro que hay, en lo que no es bueno en ese momento, o soy la persona que en algo que aparentemente es muy negativo busco lo bueno, porque eso va a determinar la realidad. Nosotros creamos la realidad dependiendo de en qué nos enfocamos en las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es típico el ejemplo del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Es el mismo vaso, tiene la misma cantidad de agua, pero una persona dice, ay, qué dicha, tengo ya un vaso medio lleno. Y la otra dice, qué tirada, mi vaso está medio vacío, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar que a donde nosotros ponemos el foco y ponemos la intención, eso es lo que crece, lo que se agranda y al mismo tiempo lo que seguimos atrayendo. Entonces, si nosotros nos estamos enfocando en lo positivo de algo, eso se agranda, se multiplica, digamos, y estamos en una frecuencia de agradecimiento por eso bueno que tenemos y vamos a seguir atrayendo eso bueno, aunque en este momento eso se vea como algo pequeño. En cambio, si nos enfocamos en lo negativo, empezamos a vibrar mucho más bajo y sabemos que atraemos aquello que está en la frecuencia en la que estamos vibrando. Entonces vamos a atraer más de lo mismo. Nosotros lo primero que tenemos que hacer en el día, si queremos ponernos en ese estado de percepción de lo positivo de la vida, el primer ejercicio es el agradecimiento que o agradezco yo este día desde el hecho de haberme podido despertar, poder ver, poder escuchar, poder moverme, poder tener aire puro, sol, acabo de descansar, mi cama, la casa que me cobija, el desayuno que me voy a poder comer, en fin, tenemos muchísimas cosas que agradecer. Y si tenemos algo que nos está molestando, ¿qué sería lo mejor? No enfocarnos en el hecho en sí que nos molesta, sino en mandarle amor a esa persona en este momento. Siempre el secreto está en transformar lo que es aparentemente negativo en una idea positiva y quedarse con lo positivo. Entonces, hay una persona que está generando un problema, una discordia, una discusión, nosotros vamos a empezar mandándole amor para que eso crezca, se reproduzca, se multiplique y esa discordia termine, ojalá, en una buena situación si nosotros nos enfocamos y actuamos de esa manera, ¿verdad? Va a depender de nosotros. Un ejemplo que me encanta es un ejemplo que pone Mary Morrissey, que es el botón de pausa. Ella habla de esto, de que todo lo que aparentemente puede ser negativo siempre tiene un lado positivo. Y ella dice que cuando hay una situación que nosotros estamos viendo como algo negativo, podemos desde el espacio donde nosotros somos responsables de nuestras respuestas, no reaccionar a lo que está pasando, sino responder y poner botón de pausa y decir, ok, voy a poner pausa y voy a esperar 3 días para ver cómo mi perspectiva sobre este asunto va cambiando y cómo voy encontrando lo bueno que hay en esta situación. Y dentro de 3 días, entonces retomo el asunto y puede ser que tenga que volver a poner pausa o puede ser que durante esos 3 días ya yo esté más enfocado y diga, esto me parecía súper negativo, pero ahora veo que tiene esto y esto y esto de positivo. Y ella ponía el ejemplo del esposo que en determinado momento se había quedado sin trabajo. A ella le pareció una tragedia porque tenían ya 4 hijos, ella estaba estudiando, él trabajando y bueno, el perder el trabajo sonaba como algo terrible. También porque en su paradigma, en su programación, siempre había escuchado que perder el trabajo es algo muy negativo, que estar desempleado es algo muy negativo. También podría estar el otro punto de vista, que es verlo como una oportunidad para encontrar un mejor trabajo, ¿verdad? Pero entonces ella dijo, ok, voy a poner pausa porque acababa de estar en una charla y de escuchar esto precisamente y resulta que en esos 3 días el esposo encontró
un mejor trabajo porque le pagaban mejor, estaba cerca de la casa, podía ir en bicicleta, cosa que a él le encantaba hacer, y tenía más tiempo para estar en la casa con los hijos. Entonces, ella entendió lo importante que es que nosotros tenemos ese poder, no de cambiar las circunstancias, pero sí de enfocarnos en lo bueno y de poner pausa para no entrar en pánico hasta que hayamos tenido más tiempo de ir viendo lo bueno en la situación. Entonces, en ese sentido, Amarilis, ¿qué es lo que vos querías contarnos de los ejemplos que tenés sobre la perspectiva? Bueno, yo les tengo un ejemplo muy vívido que me acaba de pasar con mi hija, ¿verdad? Tú sabes que nuestros hijos son nuestros maestros. Y yo, una vez que yo empecé este trabajo, yo les puedo decir que yo era una persona bien reactiva. Yo era acción, reacción, acción, reacción. Cuando yo empiezo a estudiar lo que son las facultades mentales y a mí me tocó muchísimo lo que fue la intuición, y la razón y la percepción. ¿Por qué? Porque la razón es pensar. Y yo pensaba, pero era muy reactiva. Y cuando veo que la percepción es algo, es, es considerar otro punto de vista, ¿verdad? Es considerar el punto de vista de la otra persona. Es como tú estás diciendo, tomarte el tiempo en cualquier situación, en cualquier circunstancia, porque muchas veces no tenemos días para pensarlo, ¿verdad? Pero sí es respirar, ¿verdad? Pensar, usar la razón, sentir en el corazón, que es la intuición, y de realmente escuchar el punto de vista de la otra persona. Me pasó en estos días casualmente con mi hija, bueno, en estos días ya hace un mes. Ella es, ella es una de mis maestras más grandes en este mundo, que es la pequeña, va a cumplir 25 años. Ella es una persona bastante centrada, bastante observadora, y bueno, como yo les vengo diciendo, yo venía siendo esa persona que ahora estoy estudiando a convertirme en esta nueva imagen mía, ¿verdad? Entonces, lo compruebo en ese momento de esa experiencia que venga. Ella viene de, em, ella viene de un trabajo y viene pero llorando, llorando, porque se quedó sin el trabajo. Le dijeron que mejor se fuera, pero ella estaba muy atachada, ella estaba muy, este, Como ¿ah? apegada, Muy apegada. pegada, apegada a ese trabajo, ¿verdad? Entonces, como nosotros como familia, ella estaba viviendo conmigo, pero como estábamos en un movimiento, ¿verdad? Este, ella se sintió como que, wow, ahora ya no tengo trabajo, mi familia se va a ir, o sea, se quedó como y entonces, pero cayó como en un hueco. La Marilis anterior, la anterior, hubiese reaccionado, tú, pero ¿cómo lo ves? No, ¿cómo puede ser? O sabes, me hubiese metido en el drama con el que ella llegó a la casa. Entonces yo agarro, le digo, mira, mami, siéntate en esta silla. Empiezo yo a jugar con ella como el ejemplo que puso Bob Proctor. Mira, se me paran hasta los pelos, porque yo le digo, siéntate en esta silla, mami, vamos a hablar. Porque entonces le empiezo a hacer preguntas. Es que me voy a quedar tú sola. Mami, tú no vas a estar sola, dime, empieza a hablar con ella cuáles cualidades tienes, qué aprendiste tú de este trabajo. Ella estaba como un poco resistida, ¿verdad? Pero cuando tú estás hablando con una persona, de verdad te entregas, cuando de verdad tú entiendes lo que son las facultades mentales y te conectas desde tu corazón hacia la otra persona va a empezar de verdad a sentir
porque no, en ese momento ella se sintió como que mi mundo se cayó, pero cuando empiezas a acknowledge, a reconocer esa parte bonita que ella trae, ¿verdad? Porque es verdad que nada es malo ni bueno, simplemente es como vienes diciéndole. Entonces empiezo, ¿qué aprendiste? ¿Qué esa persona, qué te enseñó? Porque de verdad las experiencias de la vida o te enseñan o son simplemente una experiencia. Le digo, tómalo como un aprendizaje y empiezo yo a llevarla al asiento del líder, no el asiento de víctima, ese asiento de que, ajá, ¿cómo te sientes aquí? No, que, ok, siéntate entonces de este lado, yo me siento contigo aquí. Empezamos a cambiar de silla, empezamos a cambiar fíjate, ahora como me ves tú aquí a mí, mira, yo te veo así, y empezamos a tener una conversación tan bonita que yo le digo, ¿qué te parece? Vamos a hacer este plan. Le empiezo a hacer preguntas, le empiezo a reconocer lo bueno, las cosas que trae con preguntas y ella empezó a escucharse. Bueno, ¿verdad que tengo esto? Ajá. ¿Qué ahora le puedes ofrecer al mundo? Hija, ¿qué es lo que tú traes para ofrecer? Bueno, mami, yo aprendí esto y esto. Ajá. ¿Dónde te gustaría vivir? Bueno, me gustaría probar ir a Miami. ¿Con quién te gustaría trabajar? Bueno, empieza ella a pensar, a usar su razón y empezó ella a cambiar la percepción de la situación. Y yo le dije, ¿sabes qué, Sofía? A lo mejor este momento que tú ves tan trágico en tu vida, ya tú vas a ver que ha sido lo mejor que te ha podido pasar. Por supuesto que en ese momento, no lo vio así. Claro. Bueno, te cuento que un mes más tarde mi hija está feliz. Ese fin de semana ella estaba haciéndole seguimiento a una persona. El sábado le escribió, este es el momento, hija, es siempre acordarte de las cosas, yo como mamá, pues yo estoy hablando desde el punto de vista de mamá, ¿verdad? Sacarla de ese huequito mediante que ella se dé cuenta de lo, del valor que tiene, porque somos seres ilimitados, somos co-creadores. Mi hija es muy cristiana y yo le dije, no estoy hablando de religión ni nada, pero yo le digo, mami, es el momento de ver ese Dios que tú tanto crees, de esa fe que tú tienes. Este es tu momento de decir, Dios es este. Aquí es, porque Dios no es lo bonito nada más. Es también cuando tú empiezas, cuando tú ves un fuego. ¿Qué pasa con ese fuego? ¿Por qué pasa? ¿Entiendes? Es ver lo bonito en todo es lo que tú ves afuera está dentro de ti. Yo hablándole así, bueno, para hacerle el cuento corto, consiguió un trabajo espectacular, está feliz, se siente realizada, tiene un apartamento bellísimo, estaba en Fort Lauderdale, ahora se mudó para Miami, bueno, la semana que viene se muda. Hoy me llamó, mami, tú no sabes lo feliz, lo agradecida que estoy con Dios. Y yo le dije, Qué de bueno. verdad que esta es verdad que cómo me ha cambiado a mí mi vida. ¿Verdad? Porque es como yo les digo, lo que tú tienes, empiezas a compartirlo con tu familia y empieza esa gota a hacerse, a expandirse. Y de verdad que ese océano se convierte en tu vida en algo maravilloso y por eso es que estas clases han sido para mí, este material, pues, Thinking to Resolve para mí ha sido una bendición en mi vida y cada día la practico más con mis hijas y es porque de verdad que ver a mis hijas felices es la mayor felicidad que me puede dar a mí en mi vida, ¿sabes?
es sentirme, wow, me hace sentir muy, muy feliz y muy agradecida con Dios todos los días. Y bueno, esa es una de las historias que quería compartir con ustedes. Ay, muchísimas gracias, Sí, Amelie. Gracias. reconozca. Ya también tiene para nosotros un ejercicio lindísimo. Sí, ahora Sí. Lucía, cuéntanos. Mira, pues wow, me encanta la experiencia de vida que compartiste, porque muchas veces cuando vemos hacia atrás, decimos, wow, pero eso a lo mejor se hubiera dado. Y nosotros conociendo este material sabemos que si tu hija hubiera seguido en la emoción de me quitaron ese trabajo, me quitaron eso que yo había construido, probablemente no hubiera podido conseguir ese trabajo. Como tú la llevaste a una emoción distinta, ella vibró de diferente manera porque reconoció en ella los valores, los aprendizajes, lo que ella ya sabe hacer, sus capacidades, sus talentos, lo que ha venido desarrollando, y entonces a la hora de que le sale esta nueva oportunidad de trabajo, ya sea que ella la busque o que alguien la conecte, al momento de hacer la entrevista te aseguro que vibró diferente. Entonces, Total. si hubiera estado sin esta intervención tuya, probablemente hubiera estado en otra vibración y en otro estado emocional, y al momento de tener la entrevista de trabajo, pues igual y no le hubieran dado un trabajo. Entonces, Exacto. normalmente uno no reconoce eso. Si no tenemos el conocimiento que nos brinda lo que nosotros hemos venido aprendiendo, de que el estado de ánimo, en la manera de cómo te comportas, viene en base a tu vibración, a lo Mm, que tú sabes, lo que tú esperas, a lo que tú reconoces en ti, pues normalmente crees que las circunstancias externas son de verdad las circunstancias finales, y no reconoces que tu actitud y tu pensamiento son parte de esa creación. Entonces me encanta porque da partida al tema que yo les voy a hablar. Muchas veces, cuando nosotros llegamos a un lugar, hay una situación, y entonces esa situación, desde nuestra perspectiva, la bautizamos, le ponemos un nombre, ya sea que nosotros le pongamos problema o que le pongamos situación o que le pongamos algo a resolver, ya cambia. Si yo lo veo como problema y me compro que es un problema y nada más me enfoco en tengo este problema y sigo hablando del problema, 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 ahí mi estado emocional, mi vibración, todo, ya lo perdí yo. Quité todo mi co-creador que tengo dentro, esta mm, parte que decías, esta divinidad o este poder que tenemos de co-creador, me lo quito porque me estoy cegando, me estoy bloqueando a verlo como problema. Si yo en esto de que decían a Cristina de la polaridad, digo, a ver, hay una situación que ahorita yo estoy viendo la parte como problema, como lo que no me gusta y que quiero resolver. Entonces lo empiezo a ver como oportunidad de resolver algo, de cambiar algo, de mejorar algo. Entonces ya esa situación ya lo veo como oportunidad, y desde esa oportunidad de resolver digo, a ver, empiezo a hacerme preguntas. ¿Qué es lo que quiero resolver? ¿Cómo me gustaría que fuera? Y esto que le preguntaste, a ver, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Qué tipo de trabajo te gustaría tener? ¿En qué entorno? ¿En qué ambiente? Eso te mm, abre a un panorama. Entonces, no necesariamente es lo que tú escribiste, o lo que visualizaste, o lo que vibraste, es lo que te llega tal cual, pero desde esa vibración te abres a nuevas oportunidades y empiezas a buscar eso. Es como el ejercicio este que hacen del sistema activador reticular, que te dicen, a ver, mm, observa todas las cosas rojas que hay en tu ambiente, y tú empiezas a detectar, y luego y dices, ah, pues hay tres, cuatro cosas. Y luego te dicen, ahora dime cuáles eran las cosas verdes que observaste. Y tú dices, ah, caramba, no me fijé en lo verde, me fijé en lo rojo, porque lo que estabas buscando era lo rojo. Si tú estás buscando problemas, te vas a enfocar en lo
lo que afiance el problema. Si tú estás buscando esto, lo dices, a ver, me pasó esto, pero lo voy a ver como oportunidad. ¿Qué oportunidad tengo? Pues tengo oportunidad de conseguir un nuevo trabajo, pero no te quedaste ahí, es en dónde te gustaría trabajar, en dónde te gustaría vivir, en dónde te gustaría, cómo le fuiste ampliando la perspectiva, que es parte de la percepción, y le abriste a que visualizara nuevas oportunidades. Entonces, desde verlo como un problema, no hubiera visto oportunidades. Desde verlo como, a ver, esto que te pasó te abre a oportunidades, empiezan a ver esas oportunidades y empiezan a crear qué es lo que sí le hubiera gustado. Entonces, había una anécdota que a mí me gustaba mucho de uno de los agentes de seguros con los que trabajó Bob Proctor. Paul Hensi, creo que es el apellido, pero no lo recuerdo exactamente. Pero la situación no es el nombre, sino lo que él compartía. Él llegaba con tarjetas y les entregaba a todas las personas que estaban en su conferencia y les decía, tú tienes oportunidad solo de enfocarte en un lado de la tarjeta. De un lado decía problema y del otro decía solución. Entonces, ya sea que tú te enfocas en solución o te enfocas en problema, pero no te puedes estar enfocando en las dos cosas a la vez. Y de hecho, hay un dicho de Einstein que dice, el problema nunca se puede solucionar en el mismo grado de conciencia en el que lo creaste. Si tú te estás enfocando en un grado de conciencia en el problema, tienes que elevarte a un grado de conciencia mayor para encontrar las soluciones. Entonces es como querer ver, eh, háganse de cuenta que están en un teatro. Y si tú quieres ver lo que ve el de la primera fila y tú estás en la fila 20 y es un teatro que tiene las butacas así ascendentes, va a ser muy poco probable que tú puedas tener la misma perspectiva del de la primera fila si tú estás en la fila 20. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa en las situaciones de vida, que tú estás queriendo que la otra persona vea desde la perspectiva o que entienda tu visión o entienda tu sentimiento de la situación y la otra persona estaba enfocándose en él estaba en primer o ella estaba en primera fila y tú estabas en la fila 20 o viceversa. Y a lo mejor esa persona, si estaban en una obra de teatro, se enfocó o en una situación, se enfocó en la comida, en una fiesta, por ejemplo. Si alguien se enfoca en resolver lo de la comida y otra persona se enfoca en resolver lo de la música y otra persona se enfoca en resolver cómo van a estar situadas las personas en la reunión, en la distribución de las mesas. Cuando se acaba la fiesta, te aseguro que la persona que le tocó resolver o organizar lo de la comida va a hablar de cómo estuvo la comida. La de la música va a hablar de lo buena que estuvo la música y la persona que organizó los acomodos de las mesas va a decir, quedó muy bien, la dinámica de las personas interactuaron muy bien. ¿Por qué? Porque cada quien nos enfocamos desde nuestra perspectiva y no es la misma, la de cada persona es una perspectiva diferente. Aunque lleguemos con nuestra familia, aunque lleguemos con nuestra pareja, aunque lleguemos con nuestros amigos a una fiesta, a una obra de teatro o a una película en el cine, cada quien va a salir con una en su mente y en su cuerpo, en sus emociones, con una perspectiva diferente. Entonces, por eso es que es tan importante saber que la percepción es una facultad mental y que la podemos trabajar, pero que nuestra percepción nunca va a ser la de las otras personas. Entonces, por eso es tan importante en un diálogo preguntar qué es lo que tú percibes, qué es lo que tú viste, qué es lo que sientes, qué es lo que resuena de ti o qué es lo que no te gusta de lo que oíste en esta situación y no creer que sabemos lo que la otra persona piensa o que sabemos lo que la otra persona siente o que intuimos lo que la otra persona está viviendo o experimentando, sino preguntarle. Y desde esas preguntas empezar este diálogo. Entonces
la percepción es una facultad que nos sirve para muchas cosas, para entendernos a nosotros mismos, para resolver situaciones y ampliar esa perspectiva o esa percepción para resolver las situaciones, pero también para las relaciones interpersonales. Entonces, no sé si quieran comentar algo más, mis compañeras. Sí, claro, Lucía, cuando pasa eso, ¿verdad? Que estamos en una reunión y después escuchamos los comentarios de todos los que estuvimos ahí, a veces decimos, parece que todos estuvimos en una fiesta diferente, porque cada uno, ¿verdad? Lo vio con diferentes ojos y se relacionó con diferentes personas, estaba en un estado de ánimo positivo, viendo lo que sí estaba bonito de la fiesta, otra persona se fijó en lo único que no estaba bien, o si toda la comida era rica, pero había una cosa que él probó que no le encantaba. Entonces, solo se enfoca en eso, ¿verdad? Entonces, eso, yo les quiero compartir un ejemplo de algo que me tocó vivir con mi esposo cuando él estaba terminando su residencia en cirugía. Él tenía como su gran sueño de que después de hacer el servicio social, venir a trabajar a la capital para estar cerca, porque él estaba más afuera y entonces era, pues más, un poco, era un reto estar viajando y toda la cosa. Pero el doctor que estaba encargado de autorizar el traslado le dijo que no. Y era como una tragedia para nosotros en ese momento. Pero entonces dijimos, ok, bueno, esto no resultó, no es lo que hubiéramos escogido, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Y entonces dijimos, ok, bueno, este es el momento de ir a hacer una especialidad afuera del país. No sabemos ni cómo, pero lo vamos a hacer porque esto es lo que le va a abrir la oportunidad de tener después más conocimiento y poder aportar más y poder estar acá en los hospitales de la capital. Entonces, no sabíamos por dónde empezar ni qué iba a pasar, pero tomamos una decisión de que esto es lo que vamos a hacer. Y es como Bob dice, cuando tomamos la decisión de hacer algo es cuando se empiezan a alinear las cosas, cuando empezamos a reconocer las oportunidades, conocer las personas, tener las ideas que están en sintonía con esa frecuencia de esa meta que tenemos. Bueno, lo cierto es que después de un año aproximadamente de que esto había sucedido, ya pudimos salir, fuimos a hacer la especialidad afuera, nos tocó vivir en Nueva York en una situación de ese momento de una ciudad muy convulsa, pero fue un aprendizaje impresionante. Y cuando volvimos, la vida ya nunca fue igual, o sea, ya habíamos dado como un paso, había generado un aprendizaje, nos habíamos empoderado muchísimo porque dijimos, si esto lo pudimos lograr en Nueva York, en un país pequeño como Costa Rica, cualquier cosa es posible. Entonces, eso realmente cambió la vida, era un momento muy determinante, era como echarse a morir porque no resultó lo que queríamos o ver en eso esa oportunidad que nos transformó la vida. Y Bob pone en un ejemplo que es súper interesante y él habla de lo que es God's Eye View. Lo digo en inglés porque las palabras suenan parecidas y suena como una bonita analogía, que es el punto de vista de Dios versus el Bog's Eye View, que sería el punto de vista de un insecto en una alfombra. Entonces, él viajando en un avión, viendo hacia abajo las casitas que se veían como puntitos y todas las, ¿verdad? Las tierras de cultivo y todo, se veían todo diminuto. Y él decía, bueno, desde aquí arriba, todo ahí en la tierra se ve pequeño y los problemas que cada persona tiene tienen que ser diminutos. Sin embargo, el punto de vista de un avioncito en una alfombra es como que cada hebra de lana de la alfombra es un obstáculo para él, porque él es un ser pequeñito metido en un bosque, digamos, de hilos de lana. Entonces, él anda buscando algo que comer, una boronita aquí o allá, pero cada hilo de lana es algo que tiene que ir superando y de uno en otro y los hilos se desacomodan y lo vuelcan. Y entonces él nos hace ver que cuando nosotros estamos solo pensando en el problema, estamos como ese abejón metido en una alfombra. Que si nosotros queremos ver la solución, tenemos que tratar de elevarnos, como decía Marilis, tenemos que ampliar nuestra conciencia, saber que realmente somos hechos a imagen de Dios, seres con un potencial infinito, que podemos cambiar la perspectiva,
Y desde arriba, desde lo que podríamos decir que Dios ve hacia abajo, vemos una alfombra preciosa con un diseño lindísimo, no vemos un bosque de obstáculos. Entonces, eso es algo que nos puede ayudar muchísimo a visualizar lo que un cambio de perspectiva es. O ejemplos también que él pone, como cuando estamos en la playa, por ejemplo, y hay un barco que se va alejando, pareciera ser que cuando llega al horizonte el barco se va a caer en un precipicio, pero eso es nosotros ya sabemos que eso no está pasando. Lo que está pasando es que desde nuestro punto de vista parece que el barco se va a despeñar. O las líneas del tren. Cuando estamos lejos, vemos las líneas en el horizonte y pareciera ser que se van a juntar, pero sabemos que eso no es así, que si nosotros nos adelantáramos unos kilómetros y vemos la línea del tren, vamos a seguir las líneas rectas siguiendo su curso para ¿verdad?, poder llevar al tren por donde tiene que ir. Entonces, la lección para nosotros que es que sea lo que sea que estamos viendo, tenemos que comprender que hay siempre otros puntos de vista. Siempre podemos ver las cosas de una manera distinta y tratar entonces de vibrar en modo solución y no en modo problema, para poder atraer lo bueno, lo que está en armonía con la solución. No sé, Amariliss, en este caso que vos querías profundizar un poquito en esto. Bueno, sí, Ana Cristina, todo lo que estás diciendo es espectacular. Cuando yo empecé a aprender de la percepción, que también vi ese ejemplo de cómo ver uno de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, ¿verdad? Yo lo relacioné mucho cuando cuando uno va, la persona va para la iglesia y le dices, baja la cabeza, ¿verdad? Cuando uno pray, cuando uno reza, uno baja la cabeza y simplemente yo digo que me gustó eso, ¿no? Porque yo bajo la cabeza y yo veo el mundo abajo de otra manera, ¿ves? Entonces así, esa es mi percepción ahora. Entonces yo cuando tengo un problema, yo bajo la cabeza, pongo mis manos y empiezo a pensar, y entonces ya es otro punto de vista, ya veo como, ya esa misma analogía, pero yo la hago así. Porque de verdad que lo que a mí en mi vida me ha cambiado mucho lo que es, y me parece que es muy poderoso, lo que es la razón y la percepción junta, ¿no? Me parece que esas dos facultades intelectuales juntas son muy poderosas y puede cambiar en la vida a la persona, porque es el pensar, es el razonar también, pensar el punto de vista de la otra persona, porque todos tenemos una razón. Si dice que sí, tiene razón, y si dice que no, también tiene la razón, ¿sabes? Entonces, es curioso porque también quería traer a colación que en el programa Thinking to Resolve, Piensa en Resultados, la lección 12 se trata del Mastermind, de mentes maestras, y eso es compartir la percepción de todos, ¿no? Y es bien poderoso porque tanto se hace en este tipo de reuniones, porque aquí estamos desarrollando esa percepción. Cada quien está poniendo su punto de vista y aquí no estamos viendo aquí no estamos hablando de razón, aquí estamos simplemente compartiendo el mismo material y diferente. Fíjate tú como cada quien lo ve diferente y lo expone diferente, porque es como una película, es como todo y es súper recomendable en las familias, en las compañías, en las empresas, ¿verdad? Hacer esto, mentes maestras, porque te trae un conocimiento grandísimo, porque eso es expander la conciencia, es elevar tu nivel de conciencia a otro punto de vista, porque cosas que Ana Cristina o Lucía dicen que yo no lo había visto de esa manera, y yo dije, wow, por eso es que a mí me encantan estas charlas, porque a pesar que hemos estudiado el mismo material, es infinito lo que uno puede aprender en este tipo de espacios, pues que estamos compartiendo con todos.
Así que bueno, Lucía, si quisieras agregar algo, aquí. Yo quisiera, Bueno, antes de Y, que ajá, Luciano haga un ejercicio, es que Luciano nos va a hacer un ejercicio que va a ser muy enriquecedor para todos, para poder integrar las facultades. Pero quisiera hacer también un comentario que nos hemos centrado mucho realmente en cómo percibimos lo de afuera. Pero Bob hablaba de cómo percibirse a él mismo como una persona distinta fue lo que a él le cambió la vida. Él era una mm, persona joven que en 26 años tenía en ese momento, tenía un trabajo que dice que era el mejor que había tenido en su vida, sin embargo, ganaba $4,000 al año y debía 6. O sea, estaba en deuda, lo único que pensaba es deuda, ¿cómo pago mi deuda? Y es, él aprendió a verlo de otro punto de vista, cómo mm, genera ingresos. Porque si él se enfoca en deuda, lo que va a crecer, se va a multiplicar, son las deudas. Y si él se enfoca en generar ingresos, va a generar ingresos. Pero también él se veía a sí mismo como una persona con muy poca educación, no estaba entrenada en ninguna profesión en particular, no tenía experiencia para negocios y entonces él se veía como incapaz, como que no era suficiente para tener un mejor trabajo. Y cuando Ray Stanford se le acercó y le sugirió que si su manera de hacer las cosas, la de Bob, no estaba funcionando, pues podía cambiar el asunto y hacerlo de la manera en que Ray lo estaba haciendo. Ray era en ese momento una persona saludable, una persona feliz, una persona con muchos ingresos. Y en cambio Bob estaba siempre enfermo, estaba desanimado y estaba quebradísimo. Entonces mm, Bob aceptó ver las cosas diferentes, aceptó estudiar, aceptó verse a sí mismo distinto. Y Mary hace el comentario de que una manera de expandir la conciencia y poder ver las cosas desde otro punto de vista es precisamente estudiar, es mm, aprender algo nuevo, ver una clase de Bob Proctor, matricularse en un programa de crecimiento personal, leer un libro que aporte nuevas ideas, nos ayude a expandir la conciencia y a ver las cosas diferente, desde el punto de vista de la gente que ya ha alcanzado metas, desde el punto de vista de las personas que han logrado estos resultados. Eso nos hace que podamos entonces tener resultados diferentes nosotros también. Entonces, claro. ¿verdad? Disculpa, Ana Cristina, para agregar algo ahí, es por eso que el autoconocimiento es clave aquí, ¿no? Exacto. Mientras más, como dice, mientras más te conoces, conocerás el universo. Eso es una frase que he oído. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y la Eso es ¿verdad? También es el crear esa autocuidado. imagen de nosotros y vernos a nosotros mismos desde otra perspectiva. Exacto. sí. Bueno, Déjenme y les agrego algo a esto que decía Ana Cristina. No solo es el conocerte a ti mismo y empezar con productos de películas o podcast de desarrollo personal como están aquí ustedes, sino el salto cuántico, el salto bueno, sí mayor viene cuando te apoyas en alguien que ya tuvo resultados, cuando te apoyas con un mentor, un coach, alguien que esté mm, escuchándote lo que tú estás diciendo y te esté haciendo preguntas. Por eso fue tan efectivo este ejercicio que hizo Marilis con su hija, porque mm, ella desde el conocimiento del programa Thinking into Results le podía hacer las preguntas, le podía hacer los ejercicios que había visto que Bob nos había enseñado, de ponte en esta silla y entonces empieza a descubrir cuáles son los conocimientos, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus valores, qué fue lo que aprendiste de esta experiencia, porque así te hacen la pregunta y tú entras a tu mente y resuelves y respondes esa pregunta. Pero si no hay alguien que te esté haciendo la pregunta, normalmente tú te quedas en la historia.
y la historia es muy Ujú, atrapadora. La historia mm, nos atrapa y nos consume y nos absorbe. Si yo estoy en una historia, de hecho, por eso las películas venden, porque nuestra mente está acostumbrada a meterse en la historia y decir, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo se va a resolver? Por eso las películas estas de guerras o de acción o de los superhéroes o incluso las de amor nos atrapan porque queremos saber cómo se va a resolver. Pero en nuestra vida, nosotros somos los superhéroes, tenemos nosotros que saber cómo vamos a resolver nuestras situaciones. Y la manera de resolverlas es saber que es a través de nuestro propio conocimiento y nuestro propio crecimiento. Entonces, cuando nos apoyamos en un mentor, en un coach, en una persona que nos apoye, pero que desde su experiencia y su perspectiva nos esté haciendo preguntas, nos esté ayudando a crear conciencia de nosotros, de nuestros avances, ayudarnos a hacer preguntas para crear conciencia y abrirnos a opciones, a que tomemos decisiones, a que nos hagamos responsables de las elecciones que tomamos y nos vaya preguntando, a ver, ¿cómo avanzaste? Platícame cuáles fueron los logros que tuviste estas 2 semanas. Entonces, desde ese apoyo y esa retroalimentación es como vamos creciendo, porque a veces nosotros mismos no reconocemos nuestro propio mm, crecimiento. Y mm, cuando alguien más nos dice, no, espérame, hace 6 meses tú estabas así, y dices, sí, cierto, tienes razón. Hace 6 meses yo te platiqué tal cosa y ya he tenido todos estos avances. Entonces también eso es parte del apoyo y del acompañamiento que nosotros los ayudamos a que les recordamos desde dónde partieron, todo lo que ya traían, les reconocemos todo lo que han avanzado en este avance y también los ayudamos a que a través de preguntas ustedes generen opciones y tomen decisiones e implementen acciones que los ayuden a continuar en este desarrollo y en este logro de resultados, ¿verdad? Entonces, me gustaría cederle la palabra a Ana Cristina, que quiere compartir algo más. Sí, es que me parece súper importante esto que estabas hablando de cómo una persona desde afuera ve las diferencias en la situación de la persona, cómo ha ido progresando, porque ahí también está en juego la perspectiva. La persona se puede estar viendo, no he alcanzado mi meta, todavía no estoy suficiente, no estoy dando la talla, no sé lo suficiente. Pero nosotros desde afuera podemos enfocarnos en lo que sí ha mejorado. Y cuando la persona aprende a reconocerse lo que sí ha hecho bien y a darse una palmadita y decir, esto estuvo bien, hoy logré esto, se está enfocando en lo positivo que se ha hecho y eso se expande. Entonces, por eso es tan importante enfocarse en lo bueno que sí hemos hecho y no en lo que no nos salió tan bien o lo que no hemos logrado. No es que lo vamos a desconocer, lo vamos a reconocer, pero vamos a enfocarnos en lo bueno que sí para mañana seguir mejorando y caminando hacia la meta, ¿verdad? Ese reconocimiento de los logros es muy, muy importante. Entonces, no sé, Lucía, si quisieras que hagamos este ejercicio que vos habías Sí, propuesto. sí, me encanta. Miren, déjenme primero, antes que nada, les voy a pedir que, primero que nada, que respiren, que inhalen y exhalen 2 o 3 veces. Suelten tensiones del día, de la semana, de lo que llevan. Reconozcan si tienen algún músculo tenso. Y si alguien requiere hacerlo de pie o prefieren hacerlo sentados, incluso acostados, si lo están viendo grabado en la retransmisión en YouTube, que puedan acostarse y relajarse. O si lo están haciendo de pie, les voy a pedir que observen un espacio como si fueran 3 pasos hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia el lado que ustedes escojan, y que observen 3 pasos
hacia un lado o el otro, pero que vean que ese es su pasado y que se sitúen en el primer paso 6 meses atrás. En el segundo paso, se sitúen un año atrás y en el siguiente paso, en el tercer paso, se sitúen 3 años hacia atrás. Y los invito a que reconozcan lo que han avanzado, lo que aprendieron o lo que se reconocen que han superado, que han aprendido, que han vivido en este 6 meses, un año, 3 años. Y si quieren todavía más, se vayan a 5 años o 10 años. Y ahora se feliciten y se reconozcan por lo que han sido capaces de vivir, de superar, de aprender, de crecer, de desarrollar dones, talentos, habilidades, experiencias, relaciones personales. Y ahora los voy a invitar a que imaginen que tienen un baúl como de herramientas o un baúl de joyas y que pongan ahí todo lo que han acumulado, ya sea resiliencia, nuevas habilidades, nuevos dones, perspectivas diferentes en cómo llevarse con sus familiares, amigos, jefes, compañeros de trabajo, que reconozcan lo que han aprendido a lo mejor a nivel tecnológico, que a lo mejor antes no se sentían capaces de algo y ahora ya lo dominan, a lo mejor un idioma o un viaje que tenían miedo y que ahora ya lo hicieron y aprendieron de ese viaje o de esa experiencia. Y pongan todas esas cosas que se reconocen, ya sean experiencias, habilidades, emociones, sentimientos. Y si hay algo que en ese momento estaban calificando como algo malo, ¿cómo lo pudieran después de esta plática, de la perspectiva, ponerlo, bautizarlo de otra forma? ¿Cómo pudiera servirles como aprendizaje o como experiencia enriquecedora o como una señal de alerta de decir, eso me va a servir para no volver a hacer eso o hacerlo de diferente forma? ¿Cómo podría ser esa diferente forma? Y cuando ya tengan toda esa información, que ahora desde este momento presente observen cómo toda esa información les podría servir para su experiencia futura, para ese sueño, proyecto o visión que tienen a lo mejor para una meta de 3 años o de 5 años o de 10 años. ¿Qué es eso que en el primer momento soñaron que quieren lograr? Y cómo todo este aprendizaje les puede servir, incluso el hecho de saber que todo esto lo han aprendido en los últimos 6 meses, un año, 18 meses, 3 años, 5 años, 10 años, abre una nueva perspectiva. ¿Qué es lo que más estás dispuesto a aprender? ¿Qué otra cosa más estás dispuesto a vivir? ¿A qué nuevas posibilidades te estás dispuesto a abrirte? ¿Qué más es posible para ti?
¿Qué más estás dispuesto? ¿Qué otras opciones? ¿A qué otras opciones te abres? ¿Qué nuevas decisiones podrías tomar? ¿Podrías elegir? Y que visualices este sueño sabiendo que tú tienes la opción de abrirte a nuevas perspectivas, abrir nuevas rutas, nuevos caminos, conocer diferentes personas, encontrar nuevas opciones, saber que te puedes imaginar, que puedes utilizar tu imaginación para imaginarte lo que realmente quieres, no lo que crees en las circunstancias actuales, sino lo que realmente te gustaría. Que uses tu imaginación, que uses tu intuición para escuchar qué sí y qué no, qué vibra contigo, y que visualices ese sueño o proyecto, pero hecho a tu medida, no a la de nadie más. Y ahora te voy a invitar a que ese sueño que estás visualizando le pongas más color, que escuches, le subas el volumen a lo que dice la gente que estás viviendo, a lo que escuchas en ese vivir, en esa experiencia. ¿Quién más está contigo? ¿Quién más está beneficiando de esta nueva experiencia que tienes, de este nuevo estilo de vida o de este nuevo trabajo, nueva ciudad, de estos nuevos ingresos, de este crecimiento, de este sueño? ¿Cómo te estás beneficiando tú de ello? ¿Cómo lo estás disfrutando? ¿Y cómo lo podrías disfrutar aún más? ¿Qué es lo que requerirías para hacerlo más disfrutable este sueño ya alcanzado? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus finanzas? Y te voy a invitar a que lo experimentes desde la paz, desde lo que crees que es posible, desde tu fe y desde la paz, desde la abundancia, desde saber que esto es para ti y que lo que sea para otras personas les va a llegar a otras personas. Y ahora lo visualices, lo sientas en tu corazón, que le digas a tu cuerpo, ¿cómo se siente esto? ¿Habría algo más que se tendría que ajustar para sentirse todavía mejor en tu cuerpo? ¿Está tu visión de acuerdo con tu corazón? ¿Y tu corazón está de acuerdo con tu visión? ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Cómo lo podrías alinear para que tu niño interior esté contento con esta visión y con esta vibración?
¿Qué dice ese niño interior, esa niña interior? ¿Te apoya en esta visión? Y cuando tu niño interior esté apoyando, te diga qué ajustes se tendrían que hacer, le vamos a pedir al corazón que lo vibre. Ponemos la mano en el corazón y lo vibramos. Y de aquí los invito a que cuando estén listos, listas, desde esta mano en el corazón le pongan un color a esta visualización, a esta emoción, a esta alineación. Y le pongan una imagen. Y cuando ya tengan el color y la imagen, agradezcan a todas sus facultades intelectuales, a su cuerpo, a su mente, a su corazón, por haberles compartido esta visualización. Y agradeciendo, volvemos al aquí y a la ahora. Ay, qué Les lindo, agradezco. Lucía. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Excelente. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Ojalá que esto les ayude montones. También a los que nos ven después la grabación y ojalá nos dejen comentarios y nos hagan saber cómo les está ayudando esto, cómo se manifiesta en sus vidas, cómo les ayuda a mejorar y ojalá ir poco a poco, paso a paso, alcanzando sus metas. Entonces, bueno, buenas noches. No sé, Buenas Claro que noches. sí. Y los Gracias. esperamos en la próxima semana con las leyes universales. Vamos a iniciar con las leyes universales y vamos a seguir continuando con estas pláticas para que nos sirvan a todos, a nosotros y a ustedes, y a ustedes y Para a seguir nosotros. aportando. Claro que Excelente, sí. para seguir aportando a sus vidas y a las nuestras. Bueno, nos Gracias. vemos en el siguiente video. Que estén bien. Buenas Chao. noches. Buenas Bye.